Mientras el pastor Alejandro estaba hablando acerca de los tiempos, ellos de cuando tenía esa edad, ¿verdad? Cuando estaba niño. También yo pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo porque también allá donde vivíamos nosotros, que era en la zona de Zigzaola, nosotros vivimos en San José, después nos fuimos a vivir a Zigzaola durante un tiempo. Íbamos a pescar y eran unos pescados hermosísimos, ríos limpios, se podía nadar. Hoy creo que, sin temor a equivocarme, es muy poco los ríos que tienen esa pureza. Muy, muy pocos. Pero analizando en lo que él decía, que nosotros no debemos de olvidar lo que teníamos y pensar en lo que ahora podríamos tener en cuanto a la palabra, las prohibiciones que podrían venir. Yo pensaba en una palabra, se llama esencia. O sea, nunca debemos de perder la esencia. Los tiempos van a cambiar siempre. Y los tiempos no cambian para bien, no, los tiempos van cambiando para mal. En medio de lo malo que pasa, nosotros debemos de conservar una esencia. Esa es la parte que nosotros tenemos que analizar, porque los tiempos no van a cambiar para bien, no lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre está de continuo al mal en el capítulo 6 de Génesis. Y si nosotros le creemos a Dios, vamos a creer que la iglesia cumple una función en la tierra como de contenedor para que el hombre tenga tiempo de escuchar la palabra de Dios y Dios le da tiempo a través de la iglesia al hombre para recibir el mensaje del arrepentimiento. Pero que la destrucción es eminente, es eminente. ¿Qué significa que algo es eminente? Que va a pasar. O sea, que Dios va a venir a destruir este pecado que está aquí en la tierra, junto con las personas que les gusta practicar el pecado, porque la palabra de Dios dice que Dios aborrece al pecado y a los que lo practican. Hay un error a la hora de interpretar la palabra del Señor, que mucha gente dice que Dios ama al pecador y eso no es cierto. Dios no ama al pecador. Dios ama a su creación donde incluye la naturaleza y incluye la humanidad. Pero Dios aborrece al pecado y al que practica el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Decir que Dios ama al pecador es como decir que Dios se congracia con el pecado y con el pecador. Y no, Dios llama al arrepentimiento al pecador. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. En vista de que el pecador continúa en su proceso de pecar, en su proceso de contaminarse en el paso del tiempo, entonces Dios llama al arrepentimiento, pero tiene un término. Pero Dios se manifestó a través de su gracia, dando lo que Él tiene como lo más valioso, a su Hijo. A su Hijo para que nosotros a través de su sacrificio, del derramamiento de su sangre, porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo cual significa que Él debía, estoy hablando como algo que era o es vital para nuestra salvación, derramar su sangre para la limpieza de nuestros pecados. La sangre del Señor no es para andar cubriendo carros, para andar cubriendo personas como si fuera la capa de Superman o la capa de Batman. La sangre del Señor se ha tomado como si fuera un elemento místico, como que si fuera un amuleto, y la sangre del Señor se derramó para la remisión de los pecados. O sea, para que nuestros pecados fueran lavados. Si usted desea orar para protección, ore por protección. Dígale al Señor que le proteja con su gracia, con su misericordia a través de los ángeles, pero no cubra a las personas con la sangre de Cristo porque eso no es algo bíblico. No se cubre a las personas con la sangre de Cristo. Si usted es redimido, si usted es salvado, ya la sangre de Cristo le cubrió para remisión de los pecados. No tenemos que andar recetando la sangre de Cristo como si fuera un manto que se quita y se pone cada vez que salimos de la casa. Cuando analizo esto, antes de orar, para pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, es pensando en lo que el pastor dijo de la esencia de lo que era antes y lo que es ahora, cómo debemos de conservarnos. Hoy creo que me queda más claro el
título que le puse a la enseñanza, que el Señor puso en mi corazón para la enseñanza. Es un título que lo vamos a estudiar en 3 partes. Este mes, el que sigue, y después antitos del Yom Teruah, de las fiestas de las trompetas. Y el título que le he puesto es El camino del pesebre. Ese fue el título que le puse. ¿Y por qué le puse este título? Porque resulta que para nosotros entender realmente lo que es el fin de los tiempos, para nosotros poder entender la gloria de Dios venidera, para poder entender nosotros cómo es que la iglesia se va a casar con el esposo que sería el Señor Jesucristo, debemos de entender cómo inició todo esto. Y todo esto inició en la esencia del mensaje, en Jesucristo desde que Él nació. ¿Por qué? Porque el Señor hace que tenga que nacer. ¿Por qué no apareció nada más grande? De pronto aparece grande y dice, aquí estoy, porque todo tiene un mensaje, porque todo tiene una enseñanza, porque todo tiene una figura que nosotros debemos de aprender, comprender, discernir y así poder tener un mejor entendimiento. Yo hoy voy a hablar del camino del pesebre y algunas personas dirán, ah, qué pereza, de lo mismo de siempre, que el Señor Jesús nació en Belén, que nació en un pesebre, lo mismo de siempre. Nos gusta las cosas nuevas. El pastor debería traer cosas nuevas. Y resulta, por estar metiendo cosas nuevas, es que estamos como estamos. La iglesia está tan extraviada de lo que realmente es la esencia. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que tengo de reunirme aquí con mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu mensaje, porque siempre, Padre bueno, vas a traer a nuestra alma lo que necesitamos. Vas a traer a nuestro espíritu refrigerio. Nosotros que estamos en este mundo transitorio, necesitamos, Señor, de tu sabiduría, necesitamos, Señor, de tu entendimiento, necesitamos, Señor, poder llevar nuestra vida hacia ti de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Jesús te doy gracias, pido por cada una de las personas que están enfermas, Señor, para que tú, en tu misericordia, si así te place, Señor, cada uno de ellos pueda descansar, Señor, en tu respuesta sabia a cada una de nuestras dolencias. En tu nombre, Santo Jesucristo. Amén. El camino del pesebre. Si yo le dijera a usted que me dijera dónde inicia, o sea, que me diga dónde inicia el camino del pesebre, ¿qué texto se le ocurriría? ¿Cuál texto me daría? Si le digo haga una reflexión del camino del pesebre, entonces ponga un texto de inicio y un texto de final. ¿Dónde inicia el pesebre o el camino del pesebre o dónde termina el camino del pesebre? Probablemente me vaya a decir los textos donde el Señor nace en Belén. Probablemente me vaya a sacar algunos textos donde el Señor le dice a María que ella ha quedado embarazada por medio del Espíritu Santo. O probablemente me vaya a sacar un texto donde está el Señor Jesucristo siendo visitado por los maguíes, que maguíes no es magos, sino son sabios, eran sabios de la época. Probablemente alguno de esos textos. Y si le pregunto cuál es el final del pesebre, es muy probablemente que me hable de la cruz. Es muy probablemente que me vaya a hablar del tiempo de la pasión del Señor Jesucristo. Pero resulta que el camino del pesebre no inició ni en el pesebre ni terminó en la cruz. Por eso hoy vamos a hablar del camino del pesebre, no desde el pesebre en sí, sino lo que antecede al pesebre. El otro mes vamos a hablar de la cruz, que es una parada en ese camino, y después vamos a hablar de la gloria venidera, cuando el Señor descienda con todos sus ángeles para venir por su iglesia, porque ahí es donde concluye nuestro tiempo. Nosotros, la mayoría de las personas dice que estamos en el periodo de la gracia. Y realmente, mis hermanos y mis hermanas, esa es una aplicación errónea también. Y yo no vengo aquí para corregir a las personas que predican o no predican. Yo vengo a predicar la palabra de Dios y por consecuencia va a salir la esencia. Va a salir el mensaje correcto, el mensaje verdadero.
Nosotros no estamos en el periodo de la gracia, porque decir que estamos en el periodo de la gracia es como decir que la gracia inició en la cruz, o es como decir que la gracia inició en el pesebre, o es como decir que la gracia inició en el momento que María fue concebida por el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que la gracia no inició ahí. Según Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice que nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la gracia inició desde el momento en que Dios mismo piensa en la provisión de salvación, aun cuando la creación ni siquiera se había dado. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que cuando nosotros hablamos de gracia, nosotros debemos de entender que la gracia en sí misma no es una acción, es una persona. La gracia no inicia ni termina de la manera que nosotros lo concebimos, porque la gracia en sí mismo es Dios mismo. A ver si lo puedo explicar de esta manera. Dios no tiene amor, porque decir que Dios tiene amor es desconocer realmente lo que es el amor. Dios es amor. Dios no tiene gracia. Dios es gracia. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordia. A ver si lo digo. Lo que de Dios viene a nosotros, viene y se nos contiene en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos amor, porque Dios es amor. Nosotros tenemos misericordia, porque Dios, que es misericordia, es misericordia. Eso lo identifica Él, nos da de su misericordia. Dios es el generador de todo. Dios es el que da absolutamente todo. De Él sale todo para todos. Y eso que Él es lo que mora en nosotros cuando hemos sido redimidos, hemos sido sellados a través del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo eso, entonces la pregunta que me hice de dónde inicia el pesebre, o cuando hablamos del camino del pesebre, entonces nos va a remontar a nosotros más allá del mismo pesebre. ¿Por qué? Porque entonces la salvación, cuando se vio contenida en el pesebre, solamente es el resultado de un viaje que inició en algún momento. A ver si lo explico de esta manera. Cuando usted hace un vuelo en un avión para X país, hay algunos aviones que salen de vuelo directo, desde el punto de origen hasta el punto al que se dirige, hasta el punto de destino, sin escalas. Pero hay otros aviones que hacen escalas. Entonces se detienen como mínimo en un aeropuerto en el camino como mínimo. Pero se podría detener en 2 o 3 aeropuertos si el viaje es demasiado prolongado para abastecerse de combustible. No todos los aviones tienen la capacidad de viajar desde un punto hasta el otro por autonomía. Lo que quiero decir es que los aviones, dependiendo de su capacidad, me refiero capacidad en cuanto a su depósito de combustible, pueden hacer un viaje de cantidad de horas o tienen que detenerse para estarse abasteciendo. Cuando usted paga un avión que está dando un precio muy barato para ese viaje, es porque su autonomía no es tan prolongada para un viaje largo. Entonces tiene que parar en El Salvador y puede rellenar de combustible, que eso hace la mayoría, se detienen en El Salvador y de ahí continúan. Esos son viajes con escalas. Cuando el Señor viene y decide salvarnos, el Señor viene y hace un viaje del cielo a la tierra. De la tierra, cuando nace Él, a la cruz, y de la cruz al cielo. O sea, es un viaje con escalas. ¿Y por qué el Señor hace un viaje con escalas? Porque cuando un avión se detiene en el trayecto para hacer escalas, se sube más gente. Entonces, en ese momento, la gente que está en el camino entre el punto de origen al punto de destino, que viven en los espacios intermedios, entonces esas personas pueden hacer uso de ese avión y llegar al final. Espero estarme explicando con la figura. El Señor es Dios todopoderoso. Él es la esencia, la sustancia del Padre. Estoy hablando del Señor Jesucristo. El Señor no necesita escalas. Él es todopoderoso.
Él es el Señor de señores, Él es el Rey, creador de la creación, pero inició un viaje en la eternidad donde el tiempo no existía, porque el tiempo fue creado y el tiempo tiene final. Si usted estudia la palabra de Dios, ve que el tiempo fue iniciado en el Génesis, cuando se crearon las lumbreras, cuando se hizo el día y la noche, se separaron para poder tener lo que nosotros conocemos como los días, las semanas, los meses y los años, para que nosotros podamos contar eso. Pero un día, la palabra de Dios dice que al final ya no necesitaremos de la luz, porque entonces el Dios mismo nos alumbrará y ahí el tiempo se habrá terminado. El tiempo es una creación. El final de los tiempos no es lo que usted y yo creemos que inició a partir de este momento hasta que pase la tribulación. El final de los tiempos inició cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar. Cuando Él dijo el tiempo se ha cumplido. Cuando Él dijo la profecía se ha cumplido delante de ustedes después de haber leído el libro de Isaías. Cuando el Señor viene y empieza a predicar y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí inicia el final de los tiempos, porque los tiempos inician en Adán. Los tiempos inician en la creación. Los tiempos inician en el huerto y terminan cuando el Señor, según el Apocalipsis, deje de descender un nuevo cielo y una nueva tierra. En ese espacio de tiempo hay escalas. Y en ese espacio de tiempo donde hay escalas es que hoy vamos a empezar a estudiar lo que le llamé el camino del pesebre. ¿Dónde inicia este camino? Según Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 nos va a decir a nosotros dónde inicia este trayecto al cual le llamé el camino del pesebre. Pastor, ¿y por qué le llamó el camino del pesebre? Porque justamente al final, cuando hayamos estudiado la tercera enseñanza que traeré cada mes, vamos a ver realmente dónde inició el camino del pesebre. ¿Por qué? Porque nos han robado a través de los engaños, a través de las fiestas paganas mezcladas justamente con ideas cristianas, nos han robado el camino del pesebre. Porque el camino del pesebre para la humanidad inicia en el mes de diciembre, inicia con un bebé indefenso, inicia con un bebé que necesita ser protegido y llevado hasta Egipto para que no lo asesinen en ese momento, para que pueda cumplir con un propósito. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo nació durante las fiestas de las trompetas, estoy hablando de principios de octubre y finales de septiembre, entonces nos vamos a dar cuenta que no es en el mes que la gente ha escogido. ¿Qué tiene eso de importancia? Tiene mucha importancia porque proféticamente y a la hora de entender realmente el mensaje bíblico, la esencia del mensaje, que es lo que vengo diciendo al principio, la esencia que se ha perdido, entonces nos hace a nosotros enfocarnos en otro tiempo y otras personas y no en Jesucristo. A lo que Pablo dijo, si alguien les enseña un Jesucristo que no os hemos enseñado, sea anatema, o sea maldito. Lo que el Señor dice es que hoy día se enseña un Jesucristo que no es el que enseña la Biblia. Tanto es así que el camino del pesebre se ha cambiado al mes incorrecto para enseñar un Jesús que no se ha enseñado en la Biblia. A este punto, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted llega al mes de diciembre, usted no ve prácticamente alusión a nada de la Biblia. Logra ver renos, sí, logra ver renos, pero pregúntese dónde hay renos en el camino del pesebre, donde usted ve renos jalando un trineo para que nuestro Señor Jesucristo nazca. ¿Dónde ve usted a duendes? ¿Dónde ve usted a un montón de gente haciendo regalos cuando se supone que el que recibe los regalos es el Señor Jesucristo, no nosotros, no regalándonos entre nosotros? Y una serie de cosas en ese mes. Y lo peor de lo peor, que cuando usted llega a las mesas a sentarse a comer con las personas que están celebrando ese día, usted no ve nada alusivo a Jesucristo. Ve un señor barbón blanco, gordo, vestido de rojo, por todo lado pintado, y entonces de Jesús no se ve prácticamente nada. Porque así como decía el pastor Alejandro, que los ríos están contaminados y que ya no hay peces, en ese mes prácticamente no hay nada de la palabra. Ha sido tan contaminada que si usted consume de eso,
usted no está consumiendo palabra, usted está consumiendo contaminación que le va a enfermar el alma y le puede incluso hacer que su alma se muera. Entonces, ¿dónde inicia el camino del pesebre? El camino del pesebre, dice Juan en el capítulo 1, en el verso 1, nos envía al principio. Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo, que es la palabra logos, para los griegos es algo como un generador. Un generador es el que produce electricidad. Un generador es que cuando usted lo pone, usted va a tener los bombillos encendidos, usted va a poder cocinar, usted va a poder poner el refrigerador, porque él es el generador el que va a producir toda la energía, toda la fuerza para que usted tenga esto en casa. Entonces, cuando él está hablando del verbo, está hablando del que es amor, está hablando del que es misericordia, está hablando del que es compasión, el que la identidad es lo que nosotros conocemos como frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo porque vienen de Dios y a través del Espíritu Santo nos es puesto en nuestros corazones y eso nos identifica con Dios. Entonces, ese generador en el principio era el verbo. Ese verbo estaba en el principio y el verbo era con Dios. A ver si lo puedo explicar de una manera más fácil. Resulta que ese generador que siempre ha existido y que como siempre ha existido está en el principio. ¿Cuál principio? En la creación, cuando todo, absolutamente todo es hecho para que lo glorifique a él. Cuando usted y yo ni siquiera hemos nacido, pero hemos sido planeados para la alabanza de la gloria de su gracia en ese principio. Cuando todo ha sido planeado desde antes de la fundación de ese principio, donde inicia el tiempo. Cuando todo está listo porque el Señor, creador, hacedor de vida, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, antes de que el hombre sea creado. Ahí está su nombre, ahí está mi nombre, ahí el Señor tiene todo escrito sin que falte ninguna cosa para nosotros, incluyendo nuestra salvación. Ese que está en el principio dice que ese verbo, ese generador, era con Dios. Entonces lo pone a la par de Dios. Como usted está a la par de una persona en este momento. Era con Dios, era que estaba ahí. Pero escuchen lo que dice el siguiente párrafo. Y el verbo era Dios. O sea, no solo está a la par, sino que es Dios. Cuando dice que es y está, entonces automáticamente nos está hablando de dos personas. Nos está hablando del Padre, que es el generador de vida, y nos está hablando del Hijo, que está con el generador de vida y está a la par del generador de vida. ¿Eso es comprensible para nosotros? No. ¿Necesitamos comprenderlo? No. ¿Qué necesitamos? Creerlo. Por eso Juan en el capítulo 1, en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en esto que estamos viendo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No está diciendo que le digamos a Cristo que lo aceptamos. No, Él es el que nos acepta a nosotros. Pero cuando Él nos acepta a nosotros y su salvación nos impacta, nosotros debemos de creer lo que pasó. Que Dios, que estaba en los cielos, se hizo hombre, nació en el cuerpo de un niño, o sea, vino como un niño para estar en un pesebre y después morir en una cruz y ir al cielo para preparar el camino para nosotros. Bueno, ese verbo que estaba en el principio, que estaba a la par de Dios y que es Dios, dice el verso 2, este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Dios Padre y Dios Hijo. Ahora viene y dice, ¿qué es lo que hizo Él en el cielo desde antes de que usted y yo pudiéramos ni siquiera ser pensados? Desde antes de que esta creación ni siquiera pudiera ser pensada. Desde antes de que el tiempo iniciara, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por ese verbo, por ese generador. Y sin ese generador, sin ese verbo, sin ese logos, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿dónde empieza el camino del pesebre? Empieza en este momento cuando en el principio Dios decide venir a salvarnos a nosotros, encarnándose él, tomando la forma de hijo,
para que usted y yo seamos salvos. En Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 15, entonces nos habla de esa persona, de ese verbo que estaba en el pesebre, que nosotros debemos de adorarlo de la manera que él quiere ser adorado, no de la manera que usted y yo lo queremos adorar, de la manera que él quiere ser adorado. Él no dice que cómo me quieren adorar ustedes, no, él dice las reglas de la forma en que él quiere ser adorado. Y ese verbo tiene una descripción en Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, refiriéndose al verbo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando habla del primogénito de la creación, no está hablando de que es el primer ser creado, como algunos lo quieren enseñar. Está hablando de primogénito en un pensamiento de herencia que es el primer heredero de toda la creación. O sea, él es el heredero y nosotros somos los coherederos. ¿Qué es lo que significa ser coheredero? Significa que el heredero recibe todo y él le reparte a cada uno conforme él quiere. Eso lo hace el primogénito de la creación. Pero más que solo ser el primogénito de la creación, es el primer gen de la creación. ¿Alguien ha oído hablar de la palabra gen? ¿De la palabra genética? ¿Qué es un gen? ¿Qué es la genética? La genética es lo que realmente hace que usted y yo seamos lo que somos. O sea, nos identifica. Para eso está los estudios del ADN, porque cada uno de nosotros genéticamente tiene una formación, una composición. El hombre es genéticamente compuesto por dos cromosomas, X y Y. Así es compuesto el hombre. La mujer es compuesta por dos cromosomas, X y X. Y resulta que la sangre, la herencia sanguínea, se traslada en el cromosoma Y. No sé si usted lo sabía, pero resulta que el cromosoma Y es el que le da la herencia genética de la sangre. Entonces, la mujer que se compone de X y X, que son dos cromosomas, cuando el óvulo está fecundado, el óvulo es perfecto, no tiene ninguna contaminación. El óvulo se contamina cuando el espermatozoide, la semilla, es la que entra dentro del óvulo y lo concibe para un nuevo ser humano. Y ahí le traslada la genética del cromosoma Y. Pastor, esto es una clase de ciencias. Sí, parecido, porque la ciencia nos habla de Dios. Déjeme decirle que la mujer no puede trasladar ese cromosoma, la mujer no puede trasladar esa herencia sanguínea, por lo tanto lo hace el hombre. Como Adán fue el que pecó, en su semilla, él trasladó de generación en generación esa semilla de pecado en la sangre. Entonces, al trasladar de generación en generación esa semilla de pecado, cada vez que un hombre nace, nace con la semilla de pecado y lo vuelve a trasladar. Cuando la mujer nace, ya tiene contaminación del hombre porque esa semilla entró en su mamá y se le trasladó a ella. Cuando Jesús va a nacer, cuando la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación va a nacer, a eso es a lo que se refiere como primogénito de la creación. Entonces, esa semilla tenía que ser interrumpida. Esa semilla tenía que ser interrumpida porque si esa semilla entraba al óvulo perfecto de Eva, entonces lo contaminaba y nuestro Señor Jesucristo hubiera nacido contaminado por el pecado. Pero Dios viene y resuelve algo de una manera que para Él es simple, para nosotros es increíblemente, espectacularmente, indescriptiblemente maravilloso. Significa que Él viene y no pone el cigoto, no pone la semilla de José, sino que pone la semilla del Espíritu Santo. Y se rompió con eso. Eso es ser el primer gen. Eso es ser el primero de una creación. Ese es el primer gen primogénito de toda la creación. Porque ahí nace una nueva familia. Porque ahí nace una nueva creación. Y es la iglesia. ¿Me estoy explicando con eso? Y por eso es que nosotros tenemos que morir y resucitar en el Espíritu para poder ser parte de esa creación. Entonces, lo que se nos traslada a nosotros no es la semilla de Adán, no es el cigoto de Adán, no es el espermatozoide de Adán, es la semilla del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros somos salvos.
porque el Señor viene y corrige todo eso, y entonces esa es la esencia, esa es la imagen del Dios invisible en nosotros. Continúa diciendo el verso 16 de Colosenses capítulo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, lo mismo que está diciendo Juan, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cuándo inició este viaje? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo inició el camino del pesebre? Antes de siquiera que la creación hubiera sido hecha. Antes que usted y yo siquiera hubiéramos sido pensados. Antes de todo, ya el Señor lo había decidido. Tengo que enviar al Salvador. Tengo que enviar a mi imagen. Tengo que enviar a mi sustancia. Tengo que enviarme a mí mismo. Entonces Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, nos dice cuál fue la clave para que usted y yo estemos estudiando el camino del pesebre hoy. Por tanto, el Señor mismo, Él, os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él mismo ha decidido ese camino, que Él mismo ha decidido las escalas que se van a poner. Y el camino inicia en los cielos, nace a través de una virgen y esa virgen recibe la semilla del Espíritu Santo y se le llama la Virgen. Vea que si usted le pone atención, no dice una virgen, dice la Virgen, que está identificando a María, porque es María la que es escogida, la que es bienaventurada por encima de todas las mujeres o en medio de todas las mujeres, es bienaventurada porque ella fue escogida para recibir esa semilla que iba a traer al Salvador. Entonces, en la persona de María, el Señor Jesucristo recibe la humanidad de María a través del óvulo no contaminado y que ha sido fecundado por el Espíritu Santo para que él nazca. Su cuerpo no se podría pudrir, no era posible que se pudriera porque su cuerpo no es igual al suyo ni al mío, porque tiene otra genética. Nuestra genética viene de la perdición, de la caída, de lo que el hombre perdió en el Edén. El cuerpo de Cristo venía y viene del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, él viene y pone en María la Virgen y ahí el Señor a través del Espíritu Santo le llama a ella Betulá, Alma. Hay dos palabras para virgen, está Alma y está Betulá. Alma es aquella mujer virgen que no ha tenido niños, que no ha tenido contacto con nadie. Entonces de ahí es que se le denomina o se le describe como una virgen. La palabra usada aquí en la virgen es una palabra que se refiere a una persona que está embarazada sin contacto sexual. O sea, al recibir este mensaje a través de Isaías, el rey que se le estaba diciendo que su reino no lo iba a perder hasta que esto pasara, porque él tenía miedo de perder el reino, y se le dijo, no, eso no va a pasar hasta que esto pase. Le está diciendo y le está hablando de un imposible. Le está hablando algo que no puede ser. No puede ser que una persona quede embarazada, por lo menos estoy hablando en ese tiempo, ahora hay fecundación in vitro, pero no podía una virgen tener concepción si no era a través del contacto con otro varón. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, esta mujer concebirá y dará a luz un hijo y le llamará a su nombre Emmanuel. ¿Sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pero no Dios con nosotros a la par. Dios con nosotros es Dios en nosotros. Dios puesto en nuestro corazón, en nuestra alma. Dentro de la concepción de María, en el camino del pesebre, dice Lucas en el capítulo 1, en el verso 26, y empiezo a leer, dice, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret. Entonces dice que en el sexto mes el ángel fue enviado a Dios a una ciudad llamada de Galilea de Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, del nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve
muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Has hallado gracia. ¿Por qué necesitaba ser hallada en gracia? Porque ella, al igual que usted y que yo, necesitamos salvación. Tanto es así que María en su canto, en el Magnificat, ella dice que ella necesitaba al su Salvador. Y ahora, o sea, en este momento, y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Cuando usted analiza esto, mi hermano y mi hermana, él no le está preguntando a María si ella quiere quedar embarazada. No le está diciendo, ¿quieres quedar embarazada? No, le dice, ya, quedó embarazada. Imagínese eso. Solo imagínese que de pronto se le aparezca un ángel a Dora y le diga, Dora, estás embarazada. No le está preguntando, ¿eh? O que le diga, Elizabeth, estás embarazada. Ya. O sea, lo normal sería lo que dice la gente, que de nosotros tenemos que decir, yo acepto a Jesús. Yo quiero que entres en mi corazón. No, él no pide permiso, él nada más entra. Él es el Señor, él es Dios, él es el Salvador. Ah, es que Dios es un caballero. Si Dios es un caballero, entonces le estamos dando a él atributos humanos. Si estamos hablando que Dios es amoroso, que Dios es cortés, que Dios es gentil, sí lo es. Pero Dios, es un soberano. Él decide qué hace, cómo hace, cuándo se hace y se hace lo que él quiere. Entonces ese soberano, ese rey, ese señor, ese que hace como él quiere, le dice, ahora a través del ángel concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Jesús significa, a la hora de traducirlos, Yeshua significa el que está salvando. No es el Salvador, no, es el que está salvando. O sea, está hablando de una acción permanente de él en nuestros corazones. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Estoy siendo claro hasta ahorita? Ok, para usted está claro, para José no. José, muy probablemente, María le dijo, estoy embarazada. Pero José dijo, no, esto no puede ser, si no hemos estado juntos. Pero José creía en Dios. Y si María le dijo que esto era obra del Espíritu Santo, muy probablemente él no lo entendía. Pero no quería difamarla, o sea, no quería avergonzarla. Entonces planeó en secreto irse y hacer una carta de descargo para decir que él la había abandonado, no que ella se había embarazado. Así entonces la dejaba a ella bajo la protección. Eso es la obra humana. Él tratando de resolver algo que él no puede resolver. Entonces él, siendo un buen hombre, siendo un hombre santo, decide darle a ella una carta de repudio para que a ella no la asesinen, porque la ley por adulterio le llevaba a ella a ser lapidada, asesinada a pedradas. Entonces dice el verso 18 del capítulo 1 del libro de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ya hablamos de cómo quedó ya embarazada y cómo esto inició desde antes de que siquiera se hubiera hecho el mundo. Desposada significa estaba prometida para él y desposada significa que una vez que está prometida es como si estuviera casada. Se halló, dice, antes que se juntasen, es antes de que tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, cuando José está diciendo, me voy a ir, la voy a dejar, de esa forma no la van a acusar, de esa forma no la van a matar, yo trato de imaginar a José en ese momento. ¿Cómo amo a María? María es una persona tan hermosa, María es una buena persona, es una mujer virtuosa, es una mujer que tiene todas las capacidades, que refleja a Dios en sí mismo, en sí misma.
Entonces José pensaba en todo eso. ¿Cómo es posible que está embarazada? No lo entiendo. Qué raro, ¿qué pasó aquí? No lo entiendo, pero la voy a dejar. Él creía, pero a la vez no podía explicar lo que estaba pasando. No lo entendía. Pero como no lo entendía, él no vino y le causó a ella dolor. Él no vino y le puso sobre ella una carga que no debía llevar. Simplemente no lo entiendo. Y el hecho de que nosotros no entendamos las cosas no significa que no sean veraces. El hecho de que usted y yo no entendamos por qué el Señor prefirió que su hijo naciera como un niño y no como un grande, nosotros no debemos de cuestionar eso. Debemos de agradecerle a Dios por la salvación, y el que no lo entendamos no significa que no es bueno. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y ya se va hasta Isaías. Empieza el ángel a mencionar la profecía de Isaías, la que acabamos de leer. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo y menciona a Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no estuvo con ella, no tuvo intimidad con ella hasta que dio luz a su hijo primogénito. Expliqué lo que es ser el hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? El camino del pesebre. Ok, vea que todavía no habíamos mencionado el pesebre hasta ahora y ya estamos en un camino hermosísimo que inició en los cielos. Ahora llegamos al pesebre. Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, ve que ya no dejó a María, se quedó con ella. José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a su hijo su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Usted sabe qué está diciendo esto? Está diciendo que él estuvo buscando un lugar, que él estuvo buscando una habitación. Pero resulta que la mayoría de la gente le quita la esencia al mensaje y le pone lo que le da la gana y dice que se fue a un pesebre porque no tenía con qué pagar. Y el texto no dice eso, el texto dice que no había lugar, no había dónde hospedarse, eso fue lo que quedó. Había pastores, dice el verso 8, en aquella misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El cumplimiento de lo que se dio desde antes de que se hiciera la escala en el pesebre, desde que se hiciera la escala donde estaba María trabajando, desde que se hiciera la escala desde el momento en que José le prometió a María matrimonio. O sea, ha venido en un vuelo con escalas, que inició en dónde? Desde antes de la fundación del mundo, cuando el verbo estaba creando todo, cuando el verbo era Dios y estaba con Dios y haciendo todas las cosas para él. Esto os servirá, dice el ángel, como señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan y decían, y préstele atención a esto, mis hermanos, que ya estamos por cerrar la enseñanza. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No sé si le prestaron atención a lo que acabo de decir. Voy a repetirlo. Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra buena voluntad para con los hombres. ¿Qué dice el canto que se celebra en la fecha que no es, durante la celebración que no es, al Jesús que no es, donde está usurpado el trono por un señor de barba rojo, vestido de rojo, con renos que no existían, con druidas que no existían, con duendes que no existían? ¿Qué es lo que dice un corito que ellos cantan? Un tal villancico. Aparte de que hay otros, ¿verdad? Como los peces que beben en el río, o sea, los peces que beben en el río, por favor. Hasta absurdo suena. Pero hablando de este en particular, olvidando el reno de la nariz roja, que no sé a quién se le ocurrió que el Señor andaba siendo guiado por un reno de nariz roja y enseñado o visitado por un tamborileyo. ¿Cómo se dice? Tamborilero. Vean qué cosa tan terrible, cómo se le enreda la lengua a uno. Tamborilero. Gracias, doctor. Tamborilero. Voy a tener que practicar esa palabra. Tamborilero. A ver, tamborilero. Eso. El que toca el tambor. Estoy como un programa ya de México, ¿verdad? El que toca el tambor. O sea, que había uno ahí que estaba tocando el tambor y entonces hasta un canto le hicieron. Bueno, entre todos esos cantos absurdos que hicieron, que no tienen que ver nada con Jesús, ni tienen que ver nada con la historia de Jesucristo, uno de esos trata de imitar a este. Y dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Así es como dice el canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿A quién le traslada este canto en un mes que no es? Bajo una total farsa que no es, le traslada la gloria al hombre. Al hombre le dice, usted es el de buena voluntad, usted es el bueno, usted es el maravilloso, y por eso estamos celebrando eso, porque usted se lo merece. Pero ¿cómo dice el texto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. ¿A quién le da la gloria este texto? A Dios, al Padre, al Verbo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer que lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón, y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto que se les había dicho. Cierro con esto la enseñanza de hoy. ¿Qué hacía María? Meditaba todas las cosas en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque a María un hombre Simón le dijo que el nacimiento de este niño iba a ser una espada que le traspasaría su corazón. Con esto quedo para el otro mes. Vamos a hablar del pesebre a la cruz y de la espada que esa mujer recibió al ver morir a su hijo en la cruz sin poder hacer absolutamente nada. Si ella hubiera podido cambiar el lugar por él, ella lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Su madre hubiera preferido morir en su lugar, pero él decidió morir en el lugar de ella y de todos los demás, porque solo uno es digno de poder dar la vida por los demás. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre bueno, por la enseñanza que nos has traído hoy. Gracias, Padre bueno, por todo lo que nos bendice, Señor, a través de tu palabra. Bendito eres, bendito serás por siempre, Señor. Gracias por poner en mi corazón este tema que le llamamos o le pusiste, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el camino del pesebre. Dame la sabiduría para poder trasladarlo y para que cuando lleguemos a estas fiestas hermosas que celebran realmente tu venida, tu primera venida, y que nos recuerdan de tu segunda venida, Señor, que es en el mes de octubre, este 2 de octubre, podamos, Señor, estar claros de lo que nos mandas a celebrar, la razón por la cual nos las mandas a celebrar y que nosotros seamos obedientes a la esencia del mensaje que nos has dejado. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén.
del Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
preciosa sangre, la sangre de Jesús.